tardes. La verdad es que comenzar esta presentación, la magnífica presentación del doctor, es un gusto y un placer, porque cuando se me planteó el trabajar esta conferencia, ¿no?, de hablar de la filosofía de la física cuántica, claro, tenía que hacer un salto cuántico continuamente, de Platón a la cuántica, de la cuántica a Platón, y al explicarlo en 50 minutos es prácticamente imposible. Entonces le agradezco al doctor porque me ha favorecido el camino totalmente. Cuando hablamos de la física, de la filosofía y la física cuántica, básicamente lo que hacemos es trabajar lo que significa el ser uno. Y básicamente sí que creo y creemos que el ser uno, cada uno de nosotros somos un ser único, y que ese ser único pertenece a un algo único. Lo que pasa es que nos diferencian por matices, que esos matices lo vamos a ver ahora. Me van a permitir que trabaje en su imaginación, porque voy a ir trasladando a Platón, a la cuántica, en dos diferentes momentos, en el momento de la caverna y en el momento de la carta séptima, y cómo eso se va a tangibilizar o medir a nivel cuántico desde un punto de vista. El punto de vista que planteo es que es difícil poder saber lo que somos, cómo somos y cómo tenemos que actuar si básicamente no sabemos qué tenemos que ser. Es como un guión, ¿no?, que tenemos que tener. O sea, siempre se nos dice que hay que ser buenos o malos, siempre se nos dice que tenemos que actuar bajo el bien o bajo el mal, pero hay que saber tangibilizar esa bondad o esa maldad a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, supongo que la mayoría habrán leído a Platón, habrán leído lo que es el mito de la caverna. Comentaba esta mañana que tuve la gran suerte de estar el jueves, ¿no?, en Grecia, celebrando el 2400 aniversario de la fundación de la Academia, y un matemático, un filósofo, explicó claramente lo que era el mito de la caverna. El mito de la caverna radica básicamente, como dice la historia, y que había un grupo de personas, de seres humanos, que estaban encadenados de pequeños en la caverna, y que su única percepción venía a través de lo que ellos sentían entre ellos, de un fuego que había allí en la caverna y que trasladaba imágenes de ellos por un lado y de lo que sucedía en el exterior, y poco más. A partir de ahí, la visión de esa persona, decía el profesor, que en la universidad, por ejemplo, por no matizar ningún estado, ninguna institución, la universidad es la caverna, es decir, nada fuera de la universidad es importante más allá de la propia universidad. Por eso hablamos de disociar, ¿no?, la universidad de la sociedad, ¿no? Entonces, sabéis que si no lo sabéis, uno de los elementos de la caverna salió fuera. Cuando salió fuera se mareó, evidentemente, porque estaba fuera de su entorno, vio, sintió y volvió adentro para decirle lo que había visto y sentido a sus compañeros. Y lo tacharon de loco. Eso es básicamente lo que les pasará a la mayoría que están ustedes aquí. Porque, bueno, venir un sábado a escuchar filosofía así a este nivel y con la oferta que tenemos fuera, pues la verdad es que supongo que sentirán lo mismo. Es decir, cómo cuando uno de nosotros despierta de repente en su realidad, el resto de la comunidad parece que le considere que está loco, que está fuera de onda en realidad. El mundo de las sombras, que simboliza Platón, es el mundo físico de las apariencias. La sombra es la verdadera realidad. La escapada al exterior simboliza la transición al mundo real. Cuando somos capaces de trascender y salir fuera, llegamos al mundo real. Y ahí es donde el filósofo es donde se encuadra, es decir, cuando alguien trasciende y sale a esa realidad, permite estar en el mundo de las ideas y la enseñanza del mundo superior especial por los hombres. Es decir, si empezamos a trascender, si empezamos a tener ese conocimiento verdadero, si trabajamos en una eterna que se llama conocimiento, entendimiento y amor, es decir, somos capaces de conocer perfectamente qué es lo que somos, si somos capaces de transmitirlo y hacernos entender como un ejercicio de amor, en ese momento, justo en ese momento, es cuando nosotros somos ese filósofo que nos llama. ¿Cómo lo hace la física cuántica? La física cuántica cuestiona la realidad. La física
física cuántica dice que el presente es uno solo, que el pasado no existe, que el futuro no existe, y que nosotros estamos continuamente creando nuestra realidad. Como Platón, la física cuántica nos advierte que aquello a lo que llamamos realidad puede ser muy bien solamente sombras, porque claro, es una percepción nuestra de la realidad. No es lo mismo una persona que esté haciendo su ciclo educativo en la escuela, trabaje, se case, tenga hijos, muera y no se preocupe nada más que de esa situación en su vida. O personas que realmente se vayan interesando poco a poco en un conocimiento más profundo. Evidentemente cambia esa realidad. Y los átomos, como tales, no son cosas, son tendencias, es decir, son posibilidades. Seguramente esta es como la presentación que estoy haciendo ahora. Pues seguramente mañana la misma presentación será diferente. Bueno, quiero decirlo. Pero pasa que la posibilidad es diferente. Eso a lo mejor porque esté mal descansado, a lo mejor porque la previa del doctor no era la misma, era otra. La posibilidad cambia continuamente, siendo siempre el mismo objetivo. Eso es lo que determina la física cuántica. Los físicos modernos no tienen una imagen clara de lo que es el mundo realmente. Es cierto, en realidad dices, ¿cuál es la realidad cuántica? ¿Quién realmente tiene la verdad sobre la realidad? En todos los que estamos aquí. Cada uno condicionaremos la realidad de una forma diferente. Los físicos y los filósofos de la realidad convergen en 8 puntos fundamentales, que es, no existe una realidad profunda, la realidad está creada por la observación, como decíamos antes, la realidad es una totalidad indivisible, y eso se lo voy a mostrar, es decir, el individuo no es individuo por lo que le ha sucedido, sino por todo lo que tiene alrededor. La realidad se compone de un número cada vez mayor de universos paralelos, es decir, si nuestra realidad es una y vamos conociendo universos diferentes, conocimientos diferentes, evidentemente nuestra realidad cambia y es diferente. La conciencia crea la realidad y luego el mundo tiene una doble perspectiva que consiste en posibilidades y realidades actualizadas. Constantemente estamos actualizando conocimientos, constantemente tenemos una información que nace. Decía antes el profesor que es verdad que están surgiendo cada vez más coincidencias, muchas coincidencias. Eso que sabéis que digo, qué casualidad, ¿no? que ha pasado esto, qué casualidad que he escuchado esta conversación. Y no es una casualidad, es una causalidad. Precisamente la causalidad determina que tu realidad en ese momento tiene que ser de otra forma porque a nivel cósmico te tocaba en ese momento recibir esa información. Y tu realidad cambia en ese momento. Como decía el físico teórico Pascal Jordan, él dice, es decir, la misma observación, la conciencia, crea campos que está observando la realidad. Y eso tiene que ver directamente con el elemento de la caverna que salió y volvió. O sea, él, cuando observó, creó una realidad diferente. Es exactamente igual, no estamos hablando de nada diferente. Por eso puedo relacionar la cuántica con la filosofía. Si no era imposible, porque al final, ¿qué sentido tiene? Según la filosofía, aunque trasciende y utiliza elementos llamémoslos holísticos, esotéricos, pero básicamente la filosofía más tradicional, la griega, la que se imparte en la escuela, no en la academia de Platón, sino en la escuela, de alguna forma concilia lo que es el cuerpo, la mente, el espíritu y la emoción. Y la concilia de verdad. La física cuántica trasciende mucho más allá. La física cuántica dice, bueno, sí, eso es así. Pero nos influyen muchas cosas. Nos influyen las geografías, todo lo que sucede en la Tierra, nos influyen los metales pesados, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, que se determina que a la hora de una curación cuántica, los empastes metálicos que tenemos en las muelas, los antiguos, lleva mercurio, el mercurio es malo para el organismo. Son cosas básicas. O podemos alimentos que tienen un exceso de aluminio. Pues todo eso influye en nosotros mismos, porque nuestro organismo, nuestra máquina, no procesa exactamente igual. Las cicatrices que tenemos, si hemos determinado, por ejemplo, que la energía fluye por el cuerpo de una forma determinada, si tenemos una cicatriz, evidentemente el cuerpo no circula exactamente igual, lo cual determina nuestra carga energética y determina nuestra realidad, evidentemente, o nuestra percepción de la realidad.
los focos, los diferentes focos. Cuando decimos que estamos con un grupo de personas y de repente te sientes mal porque hay alguien que no significa que esté mal, sencillamente que está descargado. De alguna forma recoge energía tuya y se la lleva. Ese foco lo que hace es descargarte. Entonces pierdes noción de la realidad. Eso te influye. Además, la cuántica dice, bueno, la estructura de la persona, los músculos, las articulaciones, las fascias, también influyen. Es decir, si tú estás haciendo un deporte y te lesionas, pues tu percepción de la realidad cambia. Porque tienes un elemento de tu cuerpo que evidentemente está cambiado o está deteriorado. Aquí, lo que es el pH, ácido o alcalino, los nutrientes, las enzimas, la comida de mediodía le decían, es que no es normal que haya tantos casos de cáncer hoy en día. Y decía, claro, es que no estamos tomando nutrientes. Y más allá de las emociones que intervienen, y es verdad que intervienen a la hora de generar ese tipo de enfermedades, el organismo hoy en día, en la sociedad actual, no tiene los suficientes nutrientes para nutrir los organismos. Y eso se puede medir y se mide a nivel de física cuántica. Y evidentemente eso cambia tu realidad. Yo les puedo decir que a nivel de física cuántica, determinar un cáncer de dónde viene a nivel emocional es súper sencillo. La dificultad es crear el entorno para que eso se elimine. Y el entorno no es médico. El entorno es completo, es emocional, es orgánico. Claro, la sociedad actual eso lo condiciona bastante. A nivel de emociones también se miden los traumas, el sistema de creencias y las fobias. A nivel de energía, la ionización, la fase del sueño, los chakras, todo eso que oímos, pues es exactamente igual. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que es... ¿Conocen el espejo de obsidiana? ¿Saben lo que es el espejo de los toltecas, el antiguo? El espejo dice que cuando tú lo logras trabajar, ves tu sombra. La sombra esa que nos agrede, ¿no? Aquella que siempre nos boicotea cuando queremos hacer algo. Pero eso es importante. Eso Jung lo trabaja muy bien. Lo que es la parte B, ¿no? Que no es parte B en realidad, es parte de nosotros. Bueno, eso influye y eso se manifiesta en el sueño. Por eso a veces nos levantamos más cansados o menos cansados. Eso influye en nuestra energía. Después a nivel sutil, lo que es el aura, y luego a nivel espiritual, pues bueno, karma, las otras vidas y los ancestros. Y eso sería motivo de más de una o dos presentaciones, no vamos a ver aquí. Pero volvamos a la filosofía, ya hemos visto realmente que la realidad la condicionamos nosotros y que nosotros somos responsables de nuestra realidad en la medida que tenemos elementos, como hemos hablado antes, donde debemos conocerlo para saber cuidarnos a nosotros como personas, o como máquinas, por hablarlo de una forma mucho más cuántica. Pero vamos a volver a la filosofía para ver, además de todo eso, cómo nosotros a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones, somos capaces de evaluar esa decisión, por qué la tomamos. Y cómo somos capaces de cooperar incluso al mal para que una decisión sea buena. Por contrario de lo que se suele decir. Hablando de Platón y siguiendo con Platón, Platón se plantea, en la carta séptima, se plantea un poco pues, lo que está pasando hoy en día en la realidad, ¿no? Se plantea, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene que hacer lo público para que no deteriore lo privado? Es decir, sabéis que estamos leyendo noticias continuamente donde a nivel público se están haciendo cosas que realmente no son adecuadas, se están tomando decisiones que han traído a una crisis a muchos países. Claro, pero eso influye en lo privado, que es un referente, que al fin y al cabo son referentes nuestros. Por otro lado dice cómo hay que vivir para que la sociedad no corrompa al individuo. Además, su maestro, Aristóteles, dice que ¿qué enfermedad arrastra la vida histórica, la sociedad, para que siempre exista en ella el dolor, la miseria y la violencia? Esto ya lo hablamos el año pasado, pero lo voy a situar, es decir, ¿qué enfermedad es realmente? Yo particularmente creo que la insatisfacción. Al final, si no estamos satisfechos en nada, seguramente se nos trae situaciones que tienen mucho que ver con todos los cambios energéticos que hemos visto. Insatisfacción material, insatisfacción emocional, sentimental. Todo eso trae que nosotros nos devaluemos y actuemos de forma diferente. Además, plantea dos cuestiones básicas: cómo hay que vivir y dónde hay que vivir. El cómo,
en armonía. No hay más, es decir, hay que vivir en armonía, no tenemos que plantearnos unos dogmas, una metodología de cómo hay que vivir, es en armonía, sabemos perfectamente lo que significa estar en armonía, no tenemos que estudiar para eso. Y el dónde, evidentemente, dónde estamos. Tenemos que saber vivir donde estamos. Si yo vivo aquí, tengo que saber que estoy con ustedes y que tengo que relacionarme con ustedes de una forma que dé continuidad a una relación que yo quiero y deseo. Pero ustedes en su casa será exactamente igual y en su comunidad será exactamente igual. Es lo mismo. ¿Cómo cuánticamente se puede medir eso? Y digo cuánticamente porque aquí estamos hablando de emociones como el amor y el respeto. Les partimos de la base del aprendizaje. Desde que nacemos estamos aprendiendo continuamente. Cuando aprendemos, lo teórico sería que una parte lo diéramos a la sociedad y que otra parte lo destináramos para nosotros mismos, para vivir, para el trabajo. Eso sería la teoría. Eso a su vez, en un siguiente nivel, un nivel que sería lo que se llama el bien agradable, yo cuando aprendo tengo una satisfacción porque evidentemente me siento realizado. Sé perfectamente que estoy aprendiendo y continuamente estoy alimentando mi mente, mi conocimiento. Y ese conocimiento lo que permite, si en la base ya estoy trabajando a nivel social y estoy siendo generoso con los demás, trasladando ese conocimiento, me genera en esa parte social afecto, que es parte de lo que nos falta a todos los que estamos aquí, parte de lo que nos han enseñado, ese de afecto. No es un afecto matriarcal, familiar, es un afecto social. Pero confundimos la palabra reconocimiento en afecto. Yo no quiero que a mí me reconozcan a nivel social. Yo quiero que yo pueda tener una relación de afecto con personas a las cuales estoy trasladando un conocimiento. No quiero nada más. Y eso es el afecto. No es un reconocimiento. Eso, por otro lado, el reconocimiento sí que se da en el área laboral. Porque lógicamente tenemos una sociedad material donde nuestro conocimiento es reconocido a nivel laboral y evidentemente tenemos otro tipo de reconocimientos, pero son materiales, no son emociones, son materiales. A partir de ahí, cuando nosotros ya tenemos esa satisfacción personal, ya hemos realizado a nivel social y material, lo que somos personas virtuosas, tenemos la virtud de hacer eso. ¿Cuántas veces han dicho ustedes o han opinado ustedes de alguien que es virtuoso porque le reconoce su labor social y su labor académica, económica? Eso le suena. La virtuosidad viene de ahí. Claro, en el área social, cuando alguien es virtuoso, cuando a alguien se le reconoce en el área virtuoso, lo que se le dice que es una persona con amor. El amor no es el amor físico. Es una persona que realmente transmite amor y lo transmite a través de su conocimiento, de su mente, con expresiones diferentes. Y eso hace que una persona sea respetable. Esa es la base cuántica, donde nosotros nos deberíamos mover. Evidentemente, cada uno de esos factores hay que medirlos. Pero vamos a afinar un poco más. Partiendo de esta base, ¿cómo deberían ser nuestras decisiones en el día a día? En todo. Yo no voy a hablar de decisiones a nivel ni económico, social, político, sino cualquier decisión. ¿Cuál sería? ¿Cómo la trabajaríamos? Partiendo de la base de las facultades de la persona, que hemos hablado, las segundas que habéis visto ahora y las anteriores, que era un poco la cosmología del ser, vamos a ir en dos sentidos, en el intangible y en el tangible. Por jugar un poco con la magia de la cuántica, ¿no? Porque a nivel intangible vamos a trabajar con la persona dentro del entendimiento, entendiendo que ya tiene un conocimiento y que tiene que trasladar, y la voluntad de hacerlo. Y a nivel tangible, la afectividad y la corporalidad, es decir, lo que podemos tocar. Y a la hora de tomar una decisión, esos son los factores que creo y determino que se deben tener en cuenta. A partir de ahí hay unas notas distintivas de cada uno de nosotros. La racionalidad, la libertad y la sensibilidad. Cada uno razonamos de forma diferente. Nuestra libertad es diferente porque va fundamentada en todo el proceso evolutivo que hemos tenido. Y la sensibilidad evidentemente es diferente. Y hablo de todo tipo de sensibilidad. Sabéis que hay personas que son más sensibles que otras, no a nivel de emociones, sino a nivel sensitivo. Eso hace que, por un lado, estas facultades de la persona sean únicas, sea la unidad, seamos cada uno de nosotros, y que luego las notas distintivas sea la singularidad. Porque nos hace singulares, más allá de la unidad.
eso dentro de una acción concreta, de una acción humana, lo que determina son unas consecuencias. ¿Cuál es la acción humana? El comportamiento, la tendencia. O sea, va a ser nuestro eje a la hora de tomar cualquier decisión. Tenemos un comportamiento y tenemos una tendencia. Y siempre va a ser la misma, porque lo fundamenta lo intangible y lo tangible que tenemos anteriormente. Esas consecuencias, evidentemente, tendrán en mí unos resultados y en el entorno otros resultados. Tengan en cuenta que, como hablábamos antes, si yo tomo decisiones en función de mi realidad, cambiaré la realidad en una misma situación en función de cómo me encuentro. Donde al final los fines son la perceptibilidad y la relacionalidad. Esa sería la parte donde nosotros, como personas, desde nuestras facultades, podemos relacionarnos con los demás. A partir de ahí decimos, bueno, pero ¿cuál es la libertad? O sea, ¿hasta dónde nosotros somos libres? ¿Qué es lo que nos determina ser libres como personas? Trabajando desde la corporalidad, desde la sensibilidad, trabajamos la libertad física. Es decir, nosotros físicamente podemos ser libres de hacer lo que queramos, entre comillas. A nivel de afectividad o de sensibilidad tenemos una libertad psicoafectiva. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros somos más sensibles o menos sensibles, lógicamente podemos empatizar más con el otro. Eso nos permite ser más o menos libres. A nivel de entendimiento, la libertad cognitiva, es decir, una ponencia como la que ha hecho el doctor esta tarde, pues hace 50 años seguramente lo hubieran llevado, no sé, a dónde. ¿No? Pero bueno, hoy en día le permite poder hablar con el conocimiento completo de esa forma, donde jamás le van a poder decir lo contrario, porque está basado en experiencias que están documentadas. Y luego la voluntad, que es la libertad psicovolitiva o ética. Llega un momento en que con todo eso nosotros decidimos que esa libertad, ¿dónde la vamos a utilizar? Pero no solamente dónde, sino éticamente, ¿dónde la vamos a utilizar? Porque aquí ya estamos a un nivel de entendimiento, de conocimiento muy interesante. Hablamos de sensibilidad, hablamos de conocimiento, estamos siendo personas que de alguna forma podemos transmitir al otro e influenciarle para bien o para mal. Todo desde lo intangible y lo tangible. No lo olviden nunca porque es muy importante. Todo eso, a nivel de componentes de la acción humana, tenemos por un lado los fines y por otro lado los medios y la selección. Es decir, la decisión a la hora de tomar una determinación tiene que ver con los medios que tenemos y con la selección que hemos tomado de nuestras facultades, tangibles e intangibles. Y los fines deben ser con qué intención la vamos a hacer. Eso tiene unas consecuencias, evidentemente, a terceros, resultados intrínsecos en la elección de la gente y extrínsecos. Vale. Vamos a analizar una decisión. Por ejemplo, a la hora de decidir, ¿estoy aplicando la regla de oro? ¿Me he puesto en lugar de los afectados? Es decir, a la hora de hacer una intervención, a la hora de ayudar a alguien, a la hora de formar a alguien, ¿me estoy poniendo en el lugar del otro? ¿Soy consciente realmente que este contenido está preparado para decidirlo? ¿Soy consciente de que esta decisión empresarial, política, social, me pongo en el lugar del otro? ¿Coopera esta decisión al bien común? Es decir, ya no solamente a la persona, coopera al bien común esa misma decisión. ¿Hay alguna alternativa mejor en calidad ética? ¿Somos realmente responsables y tenemos el conocimiento suficiente para recoger cualquier alternativa adicional que tengamos que utilizar en un momento adecuado? ¿Me avergonzaría de algo si hiciera público todo el proceso de decisión? ¿Alguien nos diría o nos cuestionaría si ese proceso tuviera matices intangibles? ¿Nos daría vergüenza decirlo a la hora de tomar una decisión? ¿No? Y si alguien dice, no, he tomado esta decisión pues porque no he sentido así, por hacerlo ganar. Pero eso es así. ¿Cuántas veces ustedes se relacionan con personas porque lo sienten o no lo sienten? Pero eso no lo expresan. Primero porque pueden tachar de que están en otra onda, y segundo porque les da vergüenza, lógicamente. No nos han enseñado a trascender en ese nivel. Después, ¿se opone la decisión a la veracidad o a la justicia? O sea, más allá de todo eso,
¿Eso es verdad o es justo? Más allá de la ética. Y luego, ¿atiende esta decisión contra la dignidad de la persona o lesiona algún derecho humano? Como ven, las decisiones tienen todos esos matices, que son muy importantes. Esto lo hago desde el punto de vista de Platón. En Platón les hizo a los gobernantes una marca, ¿no? Como personas. Yo digo, bueno, esa marca es esta de aquí, es decir, cualquier político, cualquier director de institución debe tener en cuenta esto, porque está relacionándose con la sociedad. ¿Y a nivel de intención? A nivel de intención, ¿son buenas las intenciones? ¿Y quién determina que sean buenas? Porque cuando intervengo con alguien o cuando le digo algo a alguien, ¿es bueno lo que estoy haciendo? Es el momento de intervenir, lo que decía antes. O sea, la bondad de una intención no solamente significa que es que a mí me apetece o creo que es así, que no sé si es conveniente hacerlo en ese momento. Por otro lado, ¿busco cooperar al bien común con esta decisión? ¿Podría mejorar la calidad ética en mi intención? ¿Podría buscar otros conocimientos que éticamente pudieran garantizar esa calidad a la hora de tomar esa decisión? Y luego, ¿tengo alguna intención no confesable? Claro, no sé, ustedes acaban de hablar que los mismos que están haciendo cosas positivas tienen las mismas herramientas que para hacer las cosas negativas. ¿Realmente lo que estoy haciendo lo hago porque me nace de verdad? ¿O porque tengo una intención de reconocimiento que íbamos a la matriz anterior? ¿O no? Después, ¿hay alguna circunstancia que aumente o disminuya el valor moral de esta decisión? ¿Existe algo que de repente se ha disparado y tengo que tomar esa decisión? ¿O está consensuada, está meditada? Eso es lo que llamamos la responsabilidad ética, que es la necesidad de voluntariedad, donde el conocimiento, que hemos hablado antes, y ese consentimiento, lo que hace es, a través de los sentimientos y de las sensaciones, la capacidad de voluntariedad. Eso que viene de lo intangible y de lo tangible. Y eso permite un ejercicio de responsabilidad a la hora de tomar esa decisión. La responsabilidad ética presupone el conocimiento y el consentimiento de la voluntad. Esa es la respuesta que en el trabajo cuántico le doy a Platón. Y se lo doy así, es decir, no hay mucho más allá de todo esto, no tenemos que plantearnos grandes cosas, se hacen leyes precisamente para no hacerlo, para buscar huecos para hacer otras cosas. A la persona se le exige responsabilidad y hay que trabajarla desde este punto de vista. Pero, ¿y qué pasa con las decisiones que cooperan mal? Porque hasta ahora todo lo hemos hecho en un ideal. Pero claro, hay veces que hay que tomar decisiones que realmente están cooperando mal y quizás no nos estamos dando cuenta. Pero puede haber alternativas mejores a cooperar al mal. Esto es evidente, si hay otra alternativa, pues la buscamos. Pero si no, ¿es mala la decisión que tomamos en ese momento? Si es mala, tenemos una culpabilidad por comisión, o sea, colaboramos de forma ilícita al mal. No es mala mi intención. Entonces, ¿apruebo la acción mala de cooperar? Si es así, estoy cooperando formalmente al mal. Así, si yo la apruebo, evidentemente estoy cooperando al mal. No es así, son las circunstancias proporcionalmente graves para obligarme a cooperar al mal. Es decir, tengo que tomar esta decisión porque realmente la situación me empuja a eso. Si eso es así, ¿hay relaciones objetivas? ¿Hay posibilidad de impedirlo? ¿Existe gravedad por la acción ajena? ¿Existe proximidad en la cooperación? Si no es así, si se coopera al mal, este es imputable al que coopera. Es decir, si todo se produce ahí, lógicamente nosotros estamos cooperando al mal. O sea, no vale la excusa de decir es que tengo que hacerlo, porque seguramente no exploramos la opción de hacerlo de otra forma. Entonces, sí que se puede hacer esa cooperación al mal si hay una proporción. Hablando de proporciones geométricas, aquí hay proporciones emocionales, sentimentales o materiales. Entonces, por ejemplo, para evitar un posible escándalo,
que eso lo decía Platón en la carta séptima, por ejemplo, para evitar racionalizar con falsedad y para que nadie nos dé explicaciones que sean mentiras, y luego, sobre todo, para revisar periódicamente si está justificado esa cooperación. En ese momento, en esos puntos es cuando nosotros estamos cooperando normal de una forma consciente, pero no permanente. Y todo esto me lo paso a la física cuántica, porque claro, todo esto que les he dicho hay que medirlo y se mide. Entonces, cada pensamiento humano y acción está acompañado de una actividad eléctrica en el sistema nervioso. Lo que ha dicho el doctor antes es cierto. Yo le he dicho al doctor, yo tengo un sistema informático que lo mide. Y dice, mide la cantidad de amor, la cantidad de ira o de lujuria que tiene una persona. No para juzgarlo, evidentemente, para ayudarlo. Que nuestras células trabajan en una armonía, tanto interna como externa. Y cada una de ellas opera a una frecuencia determinada. No olviden nunca que la física cuántica trabaja sobre todo y ante todo actualmente en lo que llaman frecuencias. Y las frecuencias se aplican a cada uno de los elementos que hemos hablado antes, que es biológico, fisiológico, orgánico, sentimental, emocional, mental y espiritual. Todo eso se mide. El ser humano evidentemente está vivo y es un ser cuántico y está compuesto por partículas que son electrones y protones. Eso que se ha estudiado siempre en el colegio, pues por ejemplo se aplica para saber el pH de una persona. Si tiene muchos electrones o más protones, pues es alcalino o es ácido. La medicina cuántica utiliza el ser humano como un conductor que se puede medir. Y hay sistemas electrónicos que hacen eso. Trabaja en el paradigma del cuerpo y la mente. Trabaja a todos los niveles. Lo que dice es que la energía no se intercambia de forma continua, sino que en todo intercambio energético hay una cantidad mínima involucrada, es un cuanto. Continuamente va cambiando la realidad. Una medición ahora dentro de 5 segundos es diferente, totalmente diferente, a nivel energético. Se basa en el principio de incertidumbre. Recuerden lo que hablábamos antes con Platón. No existe una realidad, existen múltiples realidades. Yo les puedo decir, por ejemplo, que cuando estamos haciendo una medición cuántica, una persona que teóricamente tiene un aura, por ejemplo, azul, si le recuerdas algún pensamiento o la sitúas en un momento donde se siente incómoda, se genera una energía de color negro. Eso no significa nada malo, significa un pensamiento negativo. Y eso lo que hace es restar la energía. El principio de incertidumbre dice precisamente eso. Una persona que está bien, que está mediblemente bien, en un momento, en un segundo, que accede a una información que no está dentro de sus parámetros, cambia totalmente su cuerpo. Imagínense eso en el día a día, a la hora de tomar decisiones. La mecánica cuántica es una de las ramas principales de la física que explica el comportamiento de la materia. Y es cierto, se puede medir. Existen 24 emociones que miden a la persona. Y esas emociones se evalúan de forma de que se dice que el amor tiene que ser el doble que la frustración. En la medida que vas trabajando las emociones, se evalúa tu sistema de amor, que es la base fundamental. A partir de ahí, lo que hay que determinar es cómo yo puedo mover esas emociones diferentes. No sé si saben ustedes que cada órgano tiene asociado una enfermedad, entre comillas. Saben que, por ejemplo, los riñones llevan el miedo, ¿no? El miedo, cuando le duelen mucho los riñones a las personas, es porque tienen miedo, en realidad. Pero ese miedo viene condicionado por algo más. Entonces, es posible determinar que el miedo venga, pues, puede ser por el trabajo, puede ser por inseguridad de la pareja, puede ser por mil motivos, pero puede ser que ese miedo venga también por una mala alimentación en el cerebro. Por ejemplo, magnesio, zinc. Las variables son infinitas. Estamos hablando de que un cuerpo humano, para determinar esa variable, tiene entre 12.000 y 15.000 ítems del cuerpo que determinan cómo está una persona. Y eso se puede medir. Y eso determina a la persona y sus decisiones. ¿Y cuál es la opinión de algunos expertos en este campo?
ejemplo, el fenómeno de la energía cuántica puede ser estudiado, medido o explicado por la ciencia sin innovar a ninguna fuerza misteriosa o a ninguna energía inmedible. Que todo lo que ustedes han estado escuchando, todo lo que se ha hablado siempre de esotérico, holístico, yo les digo que se puede medir y se puede mostrar y se ve. Y es fácil verlo, en realidad. Hablaba con el doctor antes que lo que dice es cierto. Cuando una persona nace, justo en ese momento tiene unas medidas eléctricas y tiene una tendencia. Y eso se llama astrología médica. Y esa tendencia determina a la persona cómo va a ser a nivel físico y cómo va a ser a nivel emocional. Lo que es importante saber y conocer. Por eso hablamos siempre del conocimiento. No se habla del conocimiento de los libros, se habla del conocimiento de la persona. Que si yo tengo una predisposición, por ejemplo, a no dejarme ayudar, pues lógicamente, si tengo algún problema, va a ser muy difícil que vaya al psicólogo. Y eso determinará, lógicamente, cómo voy a actuar. Pero puede tener una predisposición, por ejemplo, a no sanar bien los músculos. Entonces, cualquier tensión que me va a entumecer un músculo va a hacer que yo fluctúe mucho peor. Pero eso está determinado a la hora que nacemos. Hay gente que dice, yo me cuido muy bien y fíjate que he tenido esta enfermedad. Claro, es que no es que te tienes que cuidar muy bien. Es que hay un matiz en ese cuidado. Tenías que saber que tú tienes una síntesis de vitaminas diferente y tienes que tomar más vitamina C, por ejemplo, o de calcio. Todo eso se mide. Y eso sí, pero claro, eso es cómo somos nada más nacer. Aún no nos ha pasado nada. Aún no estamos determinando qué ha pasado en el vientre de la mamá. Ni hemos determinado en las regresiones qué ha pasado y cómo ha fluctuado su energía a lo largo del tiempo. Dice, la física energética se ha descubierto antes de tiempo y ahora ha llegado el tiempo de integrarla al conocimiento científico. Me parece maravilloso que ya existan médicos que lo estén trabajando. Eso sí. Lo que pasa es que es cierto que hay cierto tipo de física cuántica como está reconocida porque rompe todos los esquemas, como verán al final. La física cuántica determina que una persona es capaz de sanarse a sí misma y que tiene elementos a nivel interno para sanarse a sí mismo, lo que quiere decir que no necesita medicamentos. Cambia un poco el paradigma de la medicina actual, sobre todo en materia de la resonancia. Eso es la física cuántica. Dice, detrás del mundo de las fuerzas físicas hay un supermundo escondido de posibilidades. Claro, hemos hablado de personas, pero eso también se puede trabajar con animales, con plantas, con la tierra, con los espíritus. Claro, si son energías físicas, de la misma forma que conecto con un ser, en su pasado, presente y futuro, puedo conectar con dos seres con su pasado, presente y futuro. Entonces verían como a la hora de determinar ese miedo, por ejemplo, los riñones que les he dicho, de repente el sistema dice, tienes que irte al pasado y te dice, pues 1100 años antes, este ser era una persona que estaba en África, tenía este trabajo y le ocurrió esto. Y hay que sanarle desde allí. Pero somos en el presente. Eso es la física cuántica. Pero imagínense el mundo de posibilidades que hay alrededor de todo eso. Es todo lo que puedas soñar, lo puedes hacer. Aquí es lo que hablaba antes. Vamos a apreciar todo lo que podemos imaginar condicionar a nuestra realidad. Lo que hay que hacer es conocer. Claro, si somos capaces de medir emociones, pensamientos y sentimientos, lo que podemos hacer es corregir o enseñar a la gente a corregirse continuamente para que puedan ustedes conocerse a sí mismos y puedan trabajar de forma independiente. Lo bueno de la física cuántica no es tener una persona dependiente como es la medicina actual. Lo bueno de la física cuántica es que en 2 horas la persona sabe lo que es, no quién es, sino lo que es y cómo tiene que ser y cómo se tiene que actuar. Es un avance importante. Tengan en cuenta todos los estudios que hay a lo largo de los tiempos sobre el ser humano, la astrología, la astronomía. Todo ese conocimiento de repente, hoy en día ya existe en sistemas donde determinan a la persona en su espacio holístico. Eso es la física cuántica. Entonces, si la medición es tan precisa que detecta las enfermedades pasadas, que han dejado secuelas, las presentes, que causan malestar y la propensión personal a enfermedades futuras, que es así,
mismo tiempo corrige y equilibra desviaciones, tenemos entonces la ciencia que puede regular un ser vivo por medio de sus propias ondas magnéticas. Tengan en cuenta que lo que hace el sistema no es cambiar. El sistema coge su energía y la transforma, pero la propia del ser humano. No hace falta nada más. Y con todo esto que les he dicho, ¿qué hacemos, no? Porque claro, ¿qué puede hacer esto por nosotros en realidad? Pues lo que ha hecho toda la vida la filosofía es ayudar a tomar consciencia, como persona y como organismo, de su salud, de cómo se tiene que oxigenar, de la hidratación, de la toxicidad, de la alimentación, de cómo estamos, cómo tenemos las toxinas, la sangre, las alergias que tenemos, cuándo cambian las alergias, porque las alergias no son para toda la vida, cómo nos tenemos que alinear, no solamente los chakras. Por ejemplo, les puedo decir que existen figuras geométricas que las tocas y en 3 segundos se alinean los chakras. ¿Verdad? Cuando saben ustedes que para alinear los chakras, pues hay que utilizar, no sé, péndulos, ¿no? O minerales. Yo les puedo asegurar, y eso se lo puedo demostrar, que en 3 segundos se alinean los chakras. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento antiguo, geométrico, que va mucho más allá de la creación humana, que ya tiene esos patrones y que existen. Y eso hoy en día ya se está dando. Más allá de todo eso, pues tenemos que conocer nuestras conexiones a nivel mental, físico, emocional, espiritual, que condicionan nuestra relación hacia la enfermedad. Trabajar con terapias disponibles, trabajar lo que es fomentar lo que es nuestro sistema inmune, y sobre todo y ante todo, y más ahora, es que esto lo podemos hacer solos, sin costes, solos, o sea, tenemos que conocerlo. Y para allá irnos un poco más allá, hablando de lo que es el ser uno, que me ha hablado antes el profesor. No sé si ustedes han leído o saben de Todd, que también, aunque no lo ha comentado, lo he visto allí. Entonces me he permitido un lujo de sacar la presentación donde tenía esto, porque los arcanos de Todd determinan lo que significa el ser uno. Hay unas canalizaciones muy importantes, que es el ser uno. Y ahí el ser uno sí que habla directamente de las dimensiones. Y cómo están relacionadas las dimensiones cósmicas con la persona. Es decir, la dimensión sublime dice que le otorgó a la mente, el cerebro y la masa encefálica, y dio el conocimiento, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la lógica, la memoria. Eso es en realidad las neuronas. Esa es la dimensión sublime. Son unas canalizaciones de todo, eso no me lo he inventado. La dimensión divina es el sistema glandular, que es la glándula pineal, la pituitaria, la glándula del timo, los suprarrenales y los riñones. Su trabajo es ser un filtro para los pensamientos universales. La dimensión etérica es la que otorgó el sistema respiratorio. Por lo tanto, le dio el oxígeno, los pulmones, la boca, la nariz, la tráquea, la laringe y el esófago. Su trabajo es servir para generar vida. La dimensión perfecta fue la que otorgó el sistema nervioso, que dio la comunicación del cabezal y los terminales moldeados en forma hombre. Su trabajo es la sensación, sensibilidad, toques e impulso de los pensamientos universales. Y después la dimensión regular, que es la que creó el sistema circulatorio, muscular, digestivo, sexual y óseo. Le dio al cuerpo la forma de sostenerlo, de alimentarlo, de protegerlo. Su trabajo es ser materia prima para la elaboración de los pensamientos universales. Esto es una tangibilización de todo lo etérico en el ser humano. Realmente es la dualidad que has comentado antes, en su esencia pura, a través de los arcanos de Todd. Y esos son conocimientos antiguos. Y por último, yo decirles que espero que su vida sea el conocimiento en el pasado, el entendimiento del presente y el amor en el futuro. Y que espacios como estos, donde yo puedo realmente hablar de forma libre, ¿no? Porque se puede hablar así y saber que es complicado, hacen que realmente podamos obtener el conocimiento necesario para ser personas. Muchas gracias.